Había una vez un planeta y en este planeta había continente. Uno de ellos era el continente americano y en ese continente americano había un montón de selvas, montañas, bosques y desiertos. Los humanos llegaron del norte y empezaron a viajar hacia el sur porque vieron que estaba más chido que el norte, que estaba frío. Pero luego se toparon con el desierto y eso no estaba chido. Así que siguieron viajando y viajando hasta que encontraron una zona donde había mucha agua, muchos alimentos y mucho solecito para descansar a gusto. También había algunas junglas y selvas húmedas, pero también estaba chido. Otros humanos siguieron hacia el sur, pero esos no importan por ahora. Estos humanos comenzaron a sembrar maíz, frijol y un montón de otras cosas. Como el clima era adecuado, construyeron ciudades y en esas ciudades construyeron templos para sus dioses. Ah, sí, se inventaron unos dioses. Todos con un montón de nombres raros, pero que más o menos eran lo mismo. El dios del sol, del viento, de la lluvia, de la creación, del suicidio, del aborto, de la peda. Lo normal. Dioses que les servían para explicar los fenómenos de la naturaleza. Después de algunas malas cosechas, comenzaron a asociar el clima a las estrellas. Así que empezaron a verlas y a tomar nota de todo. Así pasaron años, años y un montón de años en los que se fundaron decenas de observatorios pirámides. Estos humanos dejaron algunas pinturas en muros, en códices y en tradiciones orales, pero todo esto casi se va a la mismísima chingada cuando la Nación del Fuego atacó. Los españoles llegaron de otro continente, del mismo mundo, no eran extraterrestres pero parecían, tanto que se pensaba que eran seres sobrenaturales porque usaban caballos y armaduras de metal. El metal no se conocía en este continente. Estos españoles codiciaban el oro y otros recursos que encontraron, así que después de aliarse y desaliarse con la banda autóctona, matar por aquí, matar por allá, negociar por aquí, evangelizar por allá y una que otra plaga, lograron conquistar el territorio que después se conoció como Nueva España, que llegaba hasta donde había más humanos en el sur, pero que por ahora tampoco van a ser importantes. Un buen día algunos españoles como Diego de Landa vieron que los indígenas, a quienes no consideraban iguales, muchas veces ni siquiera humanos, tenían un montón de conocimiento, sabían cuándo sembrar, cuándo no sembrar, cómo construir cosas, cómo usar plantas para curarse, cómo atender a una embarazada sin que se muera el pequeño engendro, en fin, un montón de cosas que otros españoles no apreciaban. Así que lo escribieron todo en varios libros para que no se perdieran todas esas habilidades y conocimientos, aunque igual se perdieron un montón de cosas porque lo que ellos escribieron lo hicieron desde su propia interpretación y muchas veces lo mezclaron con cuestiones religiosas. Pero bueno, cuando los españoles vinieron se trajeron todo: los caballos, los gatos, los perros, las armas de acero y también sus ideas. La ciencia en la Nueva España comenzó en escuelas, en cátedras para formar ingenieros, exploraciones y gabinetes botánicas y un montón de otras actividades que servían tanto para catalogar los recursos del reino como para hacer pensar y educar a la banda. En algún momento a algunos señores que hacían ciencia, aunque en realidad le llamaban filosofía natural, les dio por educar a las personas que no tenían acceso a la educación básica, así que se inventaron unos panfletos, folletines, revistas y otras cosas similares, según ellos para que todo el pueblo tuviera acceso a la ciencia, aunque en realidad no todo el mundo tenía acceso, pues no sabían leer ni escribir, pero bueno, el esfuerzo lo hicieron y eso nadie se los quita. Luego hubo muchos problemas porque muchas personas que no eran españoles o que aunque fueran hijos de españoles, no les consideraban españoles otros españoles que sí eran porque no habían nacido en América sino en España, empezaron a decir, oye, como que ya estuvo bueno de que los españoles que sí son españoles nos quiten toda la lana y además nos hagan menos. Así surgieron los movimientos independentistas y la Nueva España finalmente ya no era Nueva España sino Imperio Mexicano, aunque luego le quitaron eso de imperio porque sonaba muy español. Y bajo el nombre de México, aunque por un tiempo fue imperio otra vez, se formaron más escuelas, más hospitales y más centros de investigación, aunque la verdad es que los gobiernos post-independencia no le daban mucha importancia a eso de los numeritos y los escritos difíciles de entender, porque estaban más preocupados de que los gringos los invadieran, o los franceses, o los españoles de nuevo, o los gringos de nuevo, o los franceses de nuevo, o los ingleses y los españoles de nuevo, o de que otros mexicanos que querían a los franceses les dieran en la torre. El chiste es que había muchos pedos como para estar pensando en ciencia, pero algunas personas insistieron y se crearon cátedras de medicina, de astronomía, observatorios, centros de enseñanza y un montón de otras cosas que ayudaban a pensar a la banda. Sí, podríamos decir que la ciencia en México siempre ha estado vinculada a la educación más que en otros países, y eso está chido. Gobiernos fueron y vinieron, así como las guerras y otras cosas, pero así como los edificios del Palacio de Minería siguieron en pie, también las instituciones científicas, aunque cambiaron de nombre, de directores, de afiliaciones políticas y hasta de sedes. Incluso después de todo eso, siguieron existiendo. Así llegó un vato que había peleado contra los franceses, pero que luego terminaría amándolos y viviendo entre ellos, Porfirio Díaz. Díaz y sus compas creían que México era un país atrasado y que para modernizarlo tenían que meterle varo a la ciencia y a la tecnología, aunque a lo que en realidad le metieron varo fue a la militarización del país. Pero bueno, algo llegó a la ciencia y la tecnología. Durante su gobierno se hicieron líneas de ferrocarriles, fábricas, hospitales, escuelas, caminos, campañas de vacunación y muchas otras cosas chidas que implicaban a la ciencia, aunque también se masacraron y esclavizaron indígenas y el poder quedó centralizado en una sola persona. Pero eso no es importante porque lo que importa aquí es la ciencia. Los científicos eran un grupo encabezado por Limantour. Eran promotores del positivismo, o sea, a grandes rasgos creían que toda solución a los problemas de la sociedad debía ser técnica, científica o ambas.
Es curioso porque eran más abogados que científicos, pero todos habían sido muy influenciados por los escritos de Saint-Simon y Augusto Comte, padres de la ciencia de la sociedad o sociología, algo nuevo por aquel entonces. Por eso apoyaban la formación de un Estado fuerte y centralizado en manos de Díaz, en quien veían una oportunidad de lograr el orden y progreso que tanto deseaban, por más impopulares que fueran sus políticas económicas. Obviamente eso de estar centralizando el poder y masacrando indígenas no tenía contenta a la banda, así que un buen día se organizaron para quitar a Díaz del poder. Luego de unas peleas por aquí, otras batallas por acá, de un mega desmadre que no vale la pena detallar, los revolucionarios ganaron. Entonces corrieron a Díaz, quien, oh sorpresa, se fue a Francia y comenzaron de nuevo el país con una nueva constitución política y nuevas instituciones, aunque en realidad las instituciones científicas siguieron siendo más o menos las mismas y sus directores y personajes importantes también. La revolución no fue tan revolucionaria en lo que se refiere a tocar a la ciencia y sus representantes, más bien pactaron con ellos en una simbiosis un poco rara que persiste hasta hoy en día. Y así se crearon algunos observatorios, ya que la astronomía era lo de hoy, o lo de ayer, o lo de aquel hoy, bueno, se entiende, estaba de moda. Los gobiernos post-revolucionarios sí que le metieron lana a la ciencia y a la tecnología, ya que vieron en ella un gran aliado para justificar su presencia en el poder y brindar discursos de progreso, como Díaz. También crearon una burocracia científica directamente ligada y dependiente del gobierno, como Díaz. También se apoyaron en el desarrollo tecnológico del país para generar riqueza y crearon nuevas y mejores instituciones científicas para lograr todo esto, como Díaz. Bueno, pareciera que la cosa no cambió mucho, pero en realidad sí. Y así en 1971 nació el CONACYT, después de otros intentos fallidos de crear una institución de carácter nacional que se dedicara específicamente al desarrollo científico en el país. Además, se crearon universidades y centros de investigación estatales, algo que siempre había estado concentrado en la Ciudad de México. Se puso de moda ser científico, tanto en el gobierno como en la sociedad. La ciencia fue apreciada más que nunca y muestra de ello la cantidad que se invierte año con año en este rubro. Y aunque no se admita, la verdad es que se mete mucho, pero muchísimo dinero en la ciencia en México. Pero a todo esto, no hemos hablado de qué es la ciencia y por qué es importante. Pero eso será para otra ocasión porque esta era solo la introducción.